Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva sección de nuestro canal de YouTube llamada EOI Digital. Desde aquí pretendemos compartir con vosotros, de la mano de nuestros y nuestras docentes, recursos digitales y aplicaciones útiles para nuestro día a día como docentes en una escuela oficial de idiomas, tanto desde un punto de vista metodológico como desde otros puntos de vista, como por ejemplo lo que es la gestión tutorial o administrativa de nuestra escuela. Para esta primera entrega nos vamos a centrar en Seneca. Seneca, como todos y todas sabemos, es una herramienta que desde hace ya años nos acompaña en la gestión educativa de las escuelas oficiales de idiomas. A lo largo de los años, Seneca ha ido incorporando de manera progresiva nuevas y actualizadas mejoras que han permitido un eficiente servicio educativo público. Y bueno, para darnos a conocer una serie de funcionalidades concretas de Seneca y con aplicaciones directas en las escuelas oficiales de idiomas, contamos hoy con Isabel Montes García. Isabel es profesora de Escuela Oficial de Idiomas de francés desde el curso 2004-2005. Actualmente es directora de la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri de Linares, en la provincia de Jaén. Responsabilidad que asumió el curso 2021-2022, habiendo sido con anterioridad y durante muchos años miembro del equipo directivo de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra Morena de la Carolina. Isabel es traductora e intérprete y es licenciada en Lengua Aplicada y máster en e-learning. Además, cuenta en su haber con numerosas formaciones docentes relacionadas con las diferentes herramientas digitales que a lo largo de los años se han ido incorporando a la práctica docente. Hoy Isabel nos trae la primera de dos entregas sobre las utilidades de Seneca en una escuela oficial de idiomas. En ambas entregas, además de conocer funcionalidades concretas, vamos a tratar de quitarle a Seneca la fama de poco adaptado a nuestras enseñanzas y de excesivamente rígido y burocrático. En esta primera entrega, Isabel nos va a hablar sobre la evaluación formativa y Seneca. Pero bueno, que sea mejor ella la que nos cuente. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola Lucy, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues muchas gracias y bienvenida al canal de la Asociación de Profesorado de Escuela Oficial de Idioma de Andalucía. Y gracias por colaborar con nosotros. Tengo que decir que desde un punto de vista personal, pues nos une muchos lazos, hemos trabajado muchos años codo con codo y bueno, pues para mí es un placer poder contar contigo en esta presentación de esta nueva sección de nuestro canal de YouTube sobre EOI Digital, ¿no? Y quién mejor que tú que atesora una experiencia, como he dicho al principio, amplia en lo que es la gestión de herramientas digitales para la enseñanza, para hablarnos un poquito de Seneca. Isabel, antes de pasar a la presentación, pues me gustaría comentar contigo algo que decía en la presentación, y es que normalmente, quizá ahora menos, pero durante muchos años Seneca ha tenido una fama de poco adaptada a nuestra enseñanza y a la vez muy, muy rígida y muy limitada en cuanto a las aplicaciones prácticas y funcionales que puede tener en las escuelas oficiales de idiomas. Y venimos un poquito aquí a desmontar ese mito. Pues sí, yo digo muchas veces que Seneca es como decimos aquí en Andalucía Oriental, unos zapatos muy bonitos que nos compramos hace muchos años y nos hacían daño y los dejamos ahí guardados porque nos da pena tirarlos, pero tampoco los usamos, ¿no? Un poco esa sensación. Y no, yo diría que sí es cierto que ha habido una evaluación, desde los equipos directivos además que lo utilizamos también a diario para otros menesteres, hemos ido viendo esa evolución que ha tenido Seneca y yo creo que en los últimos 5 años incluso se ha ido multiplicando el número de herramientas y luego se han ido teniendo en cuenta a través de Cauce, que yo creo que es una herramienta buenísima y a la que debemos recurrir porque tienen una atención desde luego exquisita con la demanda y las sugerencias que se le hace. Aunque tardan a veces en llegar, siempre terminan llegando las propuestas que se le hace. Con lo cual, ahora mismo yo creo que sí que es una herramienta a la que le podemos sacar muchísimo partido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que también la incorporación de todo el módulo de comunicación, de registro electrónico, también agiliza muchísimo. El repositorio documental tiene también muchísimas posibilidades para desmaterializar todo lo que tenemos de papel en los centros. Y para crear, en general, dentro de Seneca,
con otros instrumentos, pero para participar en la creación de lo mismo que a título individual tenemos todo un espacio personal de aprendizaje, pues los centros también son entidades vivas que aprenden y tienen también su espacio personal de aprendizaje. Y yo creo que Seneca está contribuyendo mucho a ello. Bueno, Isabel, en esta primera entrega en concreto nos vas a hablar de evaluación formativa a través de Seneca. A veces, bueno, creo que puede haber gente que piense que esas dos cosas, que Seneca y la evaluación formativa, la evaluación en general, no son casables, sino que Seneca simplemente a nivel de evaluación nos vale para grabar notas y generar las actas de final de curso. Pero bueno, tú nos vas a hacer ver que eso no es exactamente así, sino que podemos hacer muchas más cosas. Lo voy a intentar. Apostar por la evaluación formativa requiere una reflexión muy profunda y estar muy dispuesto en los centros a pensar out of the box, ¿no? fuera de los márgenes que nos da la normativa. A veces nos centramos demasiado en lo que nos dice la normativa, pero hay muchas cosas que no nos dice y no por ello no podemos hacerlas. Entonces, la evaluación formativa primero es un salto un poco de fe que hay que hacer en los claustros y no sentirnos cohibidos, como tú dices, porque Seneca sí que nos permite, lo vais a ver, hacer apreciaciones cualitativas, cuantitativas, comentarios y hacer, en definitiva, un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado y no solamente del resultado final, que es lo que veníamos haciendo tal vez más hasta ahora. Bueno, pues yo creo que estamos ya deseando escucharte y ver lo que nos tienes que contar y sobre todo pues animar a los compañeros, a las compañeras y luego después de tu presentación lo hablaremos, a que poco a poco vayan incorporando las funcionalidades de Seneca a su gestión diaria, porque al final yo creo que sobre todo nos facilitan el trabajo, nos lo dinamizan, nos lo agilizan y nos permiten pues, centrarnos también en otras cosas. Así que si te parece bien, pasamos ya a tu presentación. Muy bien. ¿Vamos a ello? Adelante. La parte más interesante para mí de Seneca es la medida en la que esta aplicación, con fama de ser árida y poco flexible, puede en realidad ser una herramienta donde algunos podemos ver rigidez, también podemos ver coordinación y homogenización de ciertas prácticas en el centro a la hora de registrar la evaluación desde el punto de vista formativo. Aquí, como veis en la diapositiva, me voy a meter un poquito en el charco de lo que es la evaluación sumativa y formativa que llevamos a cabo en los centros. Como digo, hasta ahora, tal vez lo que más hemos usado en Seneca pues era para registrar calificaciones de cuatrimestrales y de junio y septiembre y no para llevar un seguimiento del progreso del alumno y de su evolución. E incluso no solamente cómo van progresando las calificaciones, sino cómo va progresando el alumno, proporcionándole a través de Seneca, además de calificaciones numéricas, un feedback formativo, un feedback de calidad, un feedback significativo. Esto se puede hacer. Seneca no es la solución, hay que hacer una reflexión muy, muy pausada y muy profunda sobre lo que es la evaluación formativa en los centros, las escuelas oficiales de idiomas particularmente, pero el hecho de utilizar Seneca, si decidimos tomar esta vía, de favorecer la evaluación formativa frente a la evaluación puramente sumativa o para la calificación, Seneca no nos va a suponer un freno, sino que nos va a ayudar a llevar a cabo esa evaluación. Y así es como lo he enfocado en esta sesión sobre la evaluación. Vamos a empezar, si os parece, con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, en la que no me voy a detener más de lo necesario, porque no es el objetivo de esta sesión, tenéis un poco lo que es la diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
Nosotros hasta hoy con Seneca lo que íbamos a usar era más bien la parte de la derecha de la pantalla. Tomábamos siempre como una valoración final sobre el nivel de alcance de los objetivos, pero no lo utilizábamos para ir anotando el progreso, y lo hacíamos para anotar también instrumentos de evaluación de lo que se llama de high stakes, de alto impacto o de calado, y no para hacer anotaciones sobre el uso de instrumentos de evaluación de low stakes o de bajo impacto. Y bueno, a lo que vengo es a esto, ¿no? A deciros que sí podemos usar Seneca para la evaluación formativa si decidimos apostar por ella en nuestros centros, y además nos va a ayudar. ¿Qué podemos anotar? Bien, lo primero que tenemos que hacer son definir una serie de convocatorias. Como sabéis, tenemos las convocatorias oficiales, que son las que están ya predefinidas en Seneca cuando comenzamos cada curso. Son la convocatoria intermedia y la convocatoria final. En ellas pues vamos a grabar lo que ya sabemos, nuestras evidencias de logro, más que de progreso, resultado de pruebas cuatrimestrales o de la evidencia que hayamos recogido a lo largo del trimestre en función de nuestros proyectos educativos y de nuestros criterios de evaluación. Pero Seneca nos permite también hacer convocatorias definidas por nuestro centro. Y aquí pues podemos crear convocatorias en función de cosas, por ejemplo, que nosotros estemos llevando a cabo en nuestro centro. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de aula de cine, podemos tener una convocatoria aula de cine en la que vamos a reflejar evidencias de aprendizaje de nuestro alumnado en función de esa convocatoria. O podemos definir también una convocatoria de evaluación cualitativa en el mes de diciembre para ver cómo va la motivación del alumnado y cómo se están empleando ciertas, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando en este año, en este curso, cómo el alumno trabaja la toma de notas en las tareas de mediación o en las tareas de comprensión oral. Pues podemos hacer un seguimiento concreto de aspectos muy variados de nuestro alumnado y asignar esas convocatorias al conjunto del centro o solamente a unas unidades concretas, incluso a un alumno concreto de una unidad, porque estamos haciendo ese seguimiento a través de Seneca para esos fines concretos. En nuestro caso, en el centro del que soy directora, en la EOI de Linares, tenemos una convocatoria diagnóstica donde anotamos la convocatoria, lo que sería la evaluación inicial, el proceso de evaluación inicial que llevamos a cabo a lo largo de 3 semanas, en el que no solamente hacemos unas pruebas de nivel para reubicar al alumnado en grupos en función de su competencia comunicativa, sino también medimos las motivaciones del alumnado, sus proyectos personales de formación y una serie de elementos que nos interesa, sobre los que queremos hacer un seguimiento a lo largo del curso. Y luego hacemos otra evaluación cualitativa sobre el mes de diciembre, donde hacemos un seguimiento de compromisos adquiridos en esa evaluación inicial, y también un poquito a mediados del segundo cuatrimestre volvemos a hacer algún tipo de dinámica de evaluación cualitativa y medimos otra serie de parámetros y también lo anotamos en unos informes por unidades, y esos informes por unidades quedan incorporados a la convocatoria definida por el centro en nuestra matriz, en nuestra interfaz de Seneca. Bien, para esto del perfil de dirección hay que crear una convocatoria definida por el centro, donde se definen los detalles de la convocatoria, pues por ejemplo a qué grupo se les va a asignar, y el personal que está autorizado manualmente a registrar datos en esa convocatoria, ¿de acuerdo? Esto desde el perfil de dirección. Y como digo, pues va a depender mucho de los proyectos, del proyecto de dirección, del proyecto pedagógico y de muchos aspectos más. ¿Qué queremos evaluar en esa evaluación más cualitativa? Pues, como digo, aspectos como la motivación, como las estrategias, actitudes, que son elementos curriculares, pero que a lo mejor pues, no están tan relacionados con la competencia comunicativa como las pruebas habituales de evaluación que solemos llevar a cabo, pero que tienen su influencia sobre los procesos y nos van a ayudar a actuar sobre ciertos indicadores. Por lo tanto, sí conviene llevar un control de ellos.
Después, desde el perfil de profesorado, vamos a ir anotando una serie de actividades, ¿vale? Evaluables, y para ello pues tenemos que definir una serie de parámetros previamente, y esto ya se puede hacer desde el perfil del profesorado. En cuanto a los criterios de evaluación, estimo que es importante unificarlos a escala de centro, para que la recogida de datos que estamos haciendo pues sea lo más homogénea posible y por lo tanto nos permita alcanzar conclusiones lo más válidas y lo más refrendadas posible a la hora de adaptar cambios o decisiones de mejora. Una cosa que es interesante es que es muy personalizable, es decir, que el profesorado puede añadir parámetros evaluables para un grupo o en función de un objetivo. Por ejemplo, lo vais a ver más claro en la diapositiva siguiente. Otra cosa que tenemos que decidir, otra cosa que es interesante es que el propio profesor o profesora puede añadir parámetros evaluables para un grupo en función de un objetivo. Vuelvo a poner el ejemplo de aula de cine. Imaginaros que estamos haciendo actividades de producción escrita o de producción oral dentro de lo que es nuestro trabajo habitual, pero además tenemos un proyecto de aula de cine o de vivir y sentir el patrimonio en nuestro centro, y esta actividad evaluable que vamos a registrar en Seneca, bien con una calificación o bien con una valoración cualitativa, pues entra dentro también de aula de cine. Pues podemos registrar podemos crear un tipo de actividad evaluable que sea aula de cine y asignarla a cualquier otra actividad que hagamos y anotar ahí una serie de observaciones o parámetros que nos van a permitir hacer un seguimiento de nuestro proyecto de aula de cine y aportarlo como evidencia al finalizar el proyecto. Bien, uno de los parámetros que tenemos que definir en nuestro cuaderno de clase son las categorías evaluables, ¿vale? Las categorías evaluables pues, van a ser a priori nuestras 5 actividades de lengua. Entonces las vamos a definir. Después tenemos que definir, una vez que definamos cada categoría evaluable, si le vamos a dar una nota numérica abierta, aritmética, o con una media aritmética entre las 5, que es lo que, digamos, por normativa básicamente se hace en los niveles de certificación o para las pruebas de certificación, pero nosotros en nuestro proyecto educativo, por ejemplo, podemos decidir que vamos a meterle otros aspectos a la nota. Esto a efectos de promoción, por supuesto, y no de certificación, ¿eh? Entonces, un ejemplo que os voy a poner de algo que hacemos en mi centro. Como veis, las 5 actividades de lengua tienen un valor no de 20%, sino de 18% sobre el conjunto de la nota, o sea que va ponderada, no va aritmética. Y luego hemos puesto un parámetro que son un 10% de la nota, que sería aspectos como la colaboración grupal, la asistencia a clase, la puntualidad en la entrega de evidencias, cuando son tareas que hay que entregar en una fecha y otra serie de aspectos. Esto vamos tomando también anotaciones, con lo mismo que grabamos una actividad de producción oral o de producción escrita, grabamos también anotaciones de colaboración grupal varias veces al cuatrimestre, unas 2 o 3 veces, y en función de esa notas, de esa nota se va a generar una calificación que va a influir sobre el resto. Esto lo hemos aplicado durante 2 cursos escolares con objeto de favorecer la entrega de tareas de manera puntual para que pues, se pueda ir dando un feedback de manera regular y también favorecer al alumnado que participa, por ejemplo, en las actividades DACE o que acude a clase con mayor regularidad. Pero favorecerlo, como veis, de una manera que prácticamente no va a influir, ¿eh? Pero bueno, intentamos que le motive a realizar ciertos tipos de estrategia o de actividades que van a favorecer su aprendizaje. Por ejemplo, aspectos que podemos meter en lo que es la observación cualitativa, que podemos grabar como otros parámetros evaluables, pues serían la competencia digital, la colaboración grupal, como he comentado, la participación en actividades DACE. En este caso, nosotros no ponemos una nota, ponemos simplemente un check para
controlar que ese alumno ha participado en esa actividad, aspectos concretos de alguna tarea o actividad, o el uso de las estrategias de aprendizaje, cosas que por algún proyecto de innovación o alguna formación en centro, estemos en este momento observando en el centro, se pueden configurar también como un parámetro evaluable, solo que en este caso, en vez de asignarle una calificación numérica, pues le vamos a asignar una calificación cualitativa, ¿de acuerdo? Y aquí lo más interesante no van a ser las calificaciones, van a ser sobre todo las anotaciones que nosotros hagamos en el cuaderno asociada a esa actividad. ¿Veis? Por ejemplo, estas serían las formas cualitativas que tenemos para poder valorar. Nosotros haríamos un alfanumérico ponderado o con media aritmética en función de lo que tengáis elegido en vuestro centro para hacer, y después podemos también grabar actividades con necesita mejorar, un progreso adecuadamente u otro tipo de valoraciones. ¿Vale? Como digo, es algo que hay que decidir en centros, cómo se va a hacer a esto, si es aritmético o ponderado, ¿vale? Bueno, una vez que están estos acuerdos alcanzados en un centro, como digo, las evidencias que estos datos son mucho más homogéneos y mucho más fáciles después de extrapolar. Bien, otra cosa que nos permite el cuaderno de Seneca es clonar actividades. Por ejemplo, imaginaros que hemos creado una tarea en la que participan varias actividades de lengua. Hay una comprensión oral, luego una comprensión escrita, al final se va a hacer una mediación, pero de esa tarea podemos tener evidencia de varias actividades de lengua. Entonces, esa misma tarea, por ejemplo, esta de plaquette, la puedo clonar con los mismos criterios y le puedo asignar otra actividad de lengua. Si tenía asignado Procote, pues ahora le asigno mediación o le asigno Procote y ya la tengo creada. Si tengo creado también un criterio aula de cine, pues la clono también en aula de cine para anotar ahí observaciones relativas al proyecto aula de cine. O si estoy observando este año la competencia digital docente y hay una actividad en la que se ha utilizado una herramienta digital, pues también puedo clonar esa actividad de Procoto en una actividad de competencia digital y hacer una valoración de esa actividad desde ese punto de vista. Como veis, las posibilidades para hacer una evaluación formativa muy amplia son enormes y nos permite de verdad hacer un uso de Seneca muy creativo y muy flexible y muy adaptado a necesidades específicas detectadas en nuestro centro, en la globalidad del alumnado, en unos grupos, en unos niveles o en unos alumnos concretos. Esto es algo en lo que me gusta mucho insistir porque hace que dejemos de ver Seneca como una carga y lo veamos de verdad como una herramienta de trabajo y de obtención después de evidencia sobre nuestro centro y sobre los procesos docentes que pueden ser de muchísima utilidad. Además, nos permite ir creando también un portfolio docente, en el sentido en el que cuando nosotros creamos una actividad, podemos adjuntar a esa actividad documentos en Word o en PDF con las fichas o con los materiales que hayamos proporcionado al alumnado. Por ejemplo, si le hemos dado un modelo de actividad porque estamos utilizando en evaluación formativa dinámicas de modelización, podemos subir ese modelo también y dejarlo ahí grabado, con lo cual, como digo, también vamos constituyendo nosotros nuestro propio portfolio docente. También, al crear la actividad, nos permite establecer los plazos de entrega de esa tarea. En el caso de nuestra enseñanza, es muy interesante que el alumno o alumna entregue tareas con regularidad y con puntualidad, de manera que podamos nosotros devolverle un feedback que le ayude en la siguiente tarea, porque si todas las tareas se entregan al final del cuatrimestre, poco podemos actuar sobre los procesos de aprendizaje. También nos permite comunicar que esa tarea estaba vigente, o sea, que la hemos creado, que hay un plazo de entrega a la familia. Y una vez más, cuando digo familia, digo también alumnado mayor de edad. Esto pues es una forma, digamos, oficial de que el alumnado sepa que hay una serie de tareas que se le están requiriendo o una evidencia que estamos requiriendo de él para su evaluación continua.
Y por lo tanto también podemos decidir si al publicar la nota se le va a comunicar esa calificación al alumnado. En este sentido, sí se recomienda que sea así, es decir, que el alumnado vaya conociendo su nota y las observaciones también que se hacen sobre esa actividad una vez que ha concluido la entrega, porque de esta manera puede ir teniendo también una idea mucho más fiel de cómo está siendo su progreso. Con esto concluye un poco la parte relativa a lo que es las actividades evaluables en Seneca y cómo enfocarlo de una manera más formativa que sumativa. Espero que os haya picado por lo menos la curiosidad. Como digo, en esta parte no me da para extenderme más en ello, pero es muy interesante para nuestras enseñanzas. Y bueno, vamos con la tercera parte, que es la parte más breve, más sencilla, pero que también tiene su interés reflexionar un poco sobre el uso que hacemos de estas funciones, que son las relacionadas con la comunicación y el repositorio documental, que tal vez el repositorio documental es lo más desconocido porque también es lo más reciente, pero también nos da pie a realizar una serie de funciones tutoriales que son de bastante interés, como la que comenté en la primera parte sobre el repositorio documental del alumnado aplicado a los informes de tutoría. Lo que nos permite, sobre todo esta última parte, es generar documentos si es necesario generarlos. Si no, pues no es necesario que tengamos esa masa de cuadernos, de papeles y archivadores que hemos tenido durante muchísimos años. Es interesante, por ejemplo, crear a lo mejor en un momento determinado un registro de actividades evaluables para un alumno y tenerlo a un golpe de vista pues, para una sesión de evaluación o para una sesión de tutoría. O un resumen del cuaderno de clase con las calificaciones numéricas y también con las anotaciones cualitativas que se han podido hacer a lo largo de un cuatrimestre o de un periodo. Esto, como sabéis, se hace en la sección de documentos que se pueden pedir. Nos tendríamos que ir a alumnado, cuaderno del profesorado y aquí las tendríamos esas funciones, como digo, muy interesantes. Perdonad. Otra cosa que nos permite Seneca también es crear desde esta función anterior una hojita con las fotos y los nombres de nuestros alumnos, una especie de Facebook de nuestros alumnos con sus nombres y sus fotografías, que también es útil, por ejemplo, para dárselo a los auxiliares de conversación cuando se incorporan a nuestro centro. Otra funcionalidad es el tablón de anuncios. Creo que también es una funcionalidad que tenemos un poquito olvidada. Desde el perfil de dirección podemos crear anuncios. Solemos hacerlo para lo que son, por ejemplo, ausencias de profesorado, ¿vale? Pero podemos usarlo para otras cosas. Sabéis que tenemos también un tablón de anuncios específico biblioteca, del que se accede también desde BiblioWeb, por ejemplo, para nuevas incorporaciones, nuevas adquisiciones de libros a la biblioteca, y podemos usarlo también perfectamente pues, para mantener a nuestro alumnado informado de una serie de cosas. A mí me gusta también publicar plazos oficiales de, por ejemplo, simultánea de matrícula y la inscripción a las pruebas de certificación. Cuando se va agotando algún plazo, los mensajes un poco seguidos a través del tablón de anuncios saltan como notificación en la aplicación y pasen y hacen que el alumnado se entere de cosas. Por ejemplo, las actividades, como decía, muchas veces las actividades DACE. Sin abusar, creo que es una funcionalidad a la que todavía podemos sacarle mucho partido. También el profesorado puede solicitar anuncios en el tablón. En este caso, entrando desde su perfil de profesor, iría a tablón de anuncios, comunicaciones y tablón de anuncios, y desde ahí le llega al equipo directivo una solicitud de publicación. El profesorado lo que tiene que hacer es redactar el anuncio tal como quiere que aparezca, insertar si quiere las imágenes necesarias, los hiperenlaces necesarios para ese anuncio y desde el perfil de dirección ya se decide si es interesante o no. Una vez más, por ejemplo, actividades de proyectos, proyecciones de películas en el centro, se va a proyectar una película en un grupo
o se va a hacer una actividad en un grupo que puede ser interesante para el alumnado de otro grupo, pues se hace público a través del tablón y dinamiza y hace escuela, ¿no? Crea pues esas interacciones que a veces no hay espacios físicos para que se puedan hacer. Aquí tendréis un poquito cómo iría el proceso. Después, cuando reviséis este vídeo, podéis tener las diapositivas a las que no me detengo. Tenéis un poquito el detalle de los pasos que hay que seguir, ¿de acuerdo? Después tenemos los avisos pasen. Los avisos pasen siempre somos muy cautos, ¿no? A la hora de utilizarlos, pero son muy útiles porque una vez más los avisos pasen saltan como notificación aunque no tengas abierta la aplicación, aunque no entres a la interfaz con tus contraseñas. Si las tienes abiertas, o sea, tienes autorizadas las notificaciones, es una forma muy eficaz de comunicar con la familia y con el alumnado. Siempre y cuando sean las familias las que tienen la aplicación instalada en sus dispositivos y hagan uso de ellos, porque muchas veces nos encontramos con el obstáculo de que son los menores quienes tienen esa aplicación instalada y por lo tanto a veces las noticias pues no llegan a quien tienen que llegar. Y esto es algo en lo que también tenemos que insistir mucho a lo largo del curso, no solamente en la reunión inicial, sino también en la comunicación que se hace con el alumnado menor del uso de esta herramienta. Las comunicaciones pasen, creo que casi todos las habremos hecho alguna vez, se hacen también desde la interfaz comunicaciones, ¿vale? En los mensajes de salida, perdón, que estoy aquí yo tapando esa parte de la pantalla, y tenemos que pedir notificaciones a móviles. Redactamos esa notificación que tiene un límite de palabras y aparece. El correo electrónico lo que nos permite es poder enviar más texto, enviar documentos adjuntos. Por ejemplo, en caso de ausencia no justificada repetida, pues adjuntamos la parte de plan de centro en la que se dice que los padres tienen que justificar la falta, etcétera. Pero es cierto que los SMS sí que tenemos la garantía de que lo van a recibir aunque no tengan activadas las notificaciones y pasen. Lo que hemos visto anteriormente eran las notificaciones, ahora estamos viendo los mensajes a SMS. Los SMS es cierto que tienen un coste, es cierto que hay un límite de mensajes que se pueden enviar a lo largo de un mes desde un centro, pero muchas veces pecamos de exceso de precaución porque no estamos ni siquiera cerca de alcanzar ese límite de mensajes que se pueden enviar y son una forma muy eficaz, de verdad, de hacer llegar información importante a las familias y al alumnado. Por lo tanto, una vez más, revisar, ¿no?, esa política de mensaje que tenemos en el centro, dialogar en el claustro qué uso se va a hacer de ese tipo de mensaje y darle una oportunidad a esta posibilidad porque de verdad que nos puede facilitar muchísimo tener al alumnado informado de cosas importantes en nuestro centro. Y esto es más o menos lo que os tenía que exponer sobre el cuaderno Seneca. He ido un poquito deprisa, pero espero que por lo menos en las distintas diapositivas en las que no me he parado podáis tener ahí referencia para en un momento determinado volver e intentar hacer esas operaciones en Seneca con facilidad. Espero haberos también transmitido esa idea que comentaba al principio de que Seneca es una herramienta que hasta cierto punto puede ser incluso creativa y flexible, que no es una herramienta anticuada o rígida como sí que lo fue en su momento. Cierto que siempre le hemos reprochado que estaba muy orientada hacia secundaria y primaria, ahora ya podemos decir que en la Escuela Oficial de Idiomas nos empezamos a encontrar muy cómodas dentro de esa interfaz y animaros a usarla y a canalizar a través de ella tantísimas iniciativas que se tienen en los centros, como son los planes y proyectos, y a apostar por la evaluación formativa reflejada en Seneca. Y bueno, pues Isabel, nos ha gustado muchísimo la presentación. La verdad que has tocado muchos puntos que creemos que son muy, muy interesantes y que yo creo que gran parte de los seguidores y seguidoras del canal se van a sorprender de que se pudieran hacer todas esas cosas que tú nos has mostrado en tu presentación. He tomado aquí una serie de notas y me gustaría un poco comentar contigo, ¿no? Ha hablado bastante de, bueno,
una parte que me ha llamado la atención especialmente ha sido cómo se pueden introducir una serie de parámetros en lo que es la evaluación que se haga del alumnado, digamos, parámetros fuera de lo habitual, de las 5 actividades de lengua y de los, digamos, parámetros tradicionales. Pues parámetros tales como la regularidad en la entrega de las tareas, la asistencia, etcétera. ¿Cómo lo gestionáis vosotros eso? Aunque lo has explicado más o menos, pero un poquito en Carlota Renfri, ¿cómo lo gestionáis vosotros? Bueno, te voy a dar un ejemplo que tenemos nosotros ahora que se nos ha presentado con la evaluación intermedia. Hemos detectado que una gran parte del alumnado, a partir de ciertos niveles, esto lo hemos detectado gracias a los informes por unidades que se hacen al final que se han hecho al final del primer cuatrimestre, pues hemos detectado que en general, a partir de los niveles B1 o B2, empezamos a tener graves problemas para progresar en la comprensión oral. Hay una barrera ahí, bueno, no sabemos por qué, nos vamos a centrar en averiguar por qué y cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, una vez detectada esta necesidad, pues conviene hacer un seguimiento. Una vez hemos acordado una serie de medidas o de actividades adicionales o de seguimiento de ciertos alumnos que tienen problemas con esta destreza, pues conviene hacer un seguimiento de esa medida o de esas actividades o de esas dinámicas que vamos a hacer en clase. Y eso es un parámetro que podemos definir en Seneca perfectamente en el cuaderno del profesor como un nuevo tipo de aspecto observable. Podemos decidir darle una evaluación cualitativa, cuantitativa no creo, no creo que responda aquí poner una nota, y podemos ir llevando ese seguimiento a través de Seneca. ¿Esto qué nos permite? Pues recoger evidencia, una vez más, ¿no? Evidencia de lo que estamos haciendo. Y luego, a la hora de tratar esos datos, esas evidencias que nos arroje Seneca, están todos recogidos en un mismo formato, con un mismo tipo de... Pues, van a ser seguramente observaciones del alumnado que vamos a redactar en el cuaderno, pero ahí quedan incorporadas. Se pueden luego generar documentos, se pueden generar un montón de soportes en los que vamos a poder observar esa evidencia y sacar conclusiones de si lo que vamos a adoptar como medida está funcionando o no. También he visto que nombras de que se pueden crear convocatorias específicas más allá de las, digamos, las estándar que tiene ya Seneca de por sí. Y, bueno, la utilidad que eso tiene, ¿no? Pues igualmente son las convocatorias definidas por el centro. No significa que nosotros vayamos a hacer convocatorias de pruebas paralelas, ¿no?, a lo que son las convocatorias oficiales. Esas convocatorias oficiales definidas por el centro nosotros la utilizamos para aplicar la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica no solamente se hace al inicio de curso, hay que hacer un seguimiento de ella a lo largo del proceso, una vez más, de aprendizaje, dentro de lo que en conjunto es la evaluación formativa. Entonces, nosotros hacemos esas 3 primeras semanas de curso, hacemos una evaluación diagnóstica en la que no solamente calibramos los niveles de competencia comunicativa del alumnado, sino también vamos a valorar su motivación, si tienen no sé, dificultades para asistir a clase con regularidad, el nivel de competencia digital del alumnado, intereses que pueden ser convergentes dentro de un grupo, talentos que tenemos en clase, y queremos que todo eso emerja en la evaluación inicial y después hacer un seguimiento a lo largo del curso. Entonces, para ello definimos convocatorias específicas en las que hacemos una evaluación cualitativa mediante dinámicas de grupo, debate en clase, diana de evaluación, en fin, una serie de instrumentos en las que vamos haciendo un seguimiento de esas cosas que vimos al principio. Si el alumno se plantea un reto personal de aprendizaje, que iba a haber series de televisión a lo largo del curso, y eso forma parte de ese compromiso de aprendizaje del alumno, pues también es compromiso del docente hacer un seguimiento del mismo, ¿no? Y vamos tomando esa temperatura a lo largo, pues nosotros lo hacemos en torno al mes de diciembre y luego un poquito antes de Semana Santa también volvemos a retomar.
Entiendo entonces, por tanto, que en la evaluación inicial no solamente, digamos que valoráis las competencias de conocimiento del idioma del alumno directamente y únicamente, sino que incorporáis otros aspectos como los que tú has mencionado antes, que Ujú. sin duda también son muy importantes y relevantes para que el proceso de aprendizaje del alumno sea más completo que simplemente Ujú. el aprendizaje de vocabulario, Claro, sintaxis. son todos elementos que entendemos que refuerzan el aprendizaje, que lo van a reforzar o que en un momento determinado lo van a poner en una tesitura complicada, porque todos sabemos el problema que tenemos con el asentismo o con el abandono por motivos profesionales, por turnos de trabajo, estudios que se hacen en paralelo, incluso, no sé, deportistas federados, ¿no?, que tenemos en algunas escuelas y que tienen problemas para compaginar. Entonces, si todo eso no lo detectamos a principio de curso, pues no podemos nosotros después hacer una programación didáctica en la que se tengan en cuenta esas cosas y que esté verdaderamente adaptada a la situación que nos vamos encontrando curso a curso. Y por eso entendemos que ese proceso de 3 semanas tiene que ser mucho más amplio que simplemente valorar el nivel del idioma y saber en qué idioma vamos a colocar alumnado de nuevo ingreso o qué actividades de repaso o de refuerzo tenemos que hacer en relación con los contenidos del curso anterior. Bueno, un par de cosillas más, Isabel. Has hablado también en tu presentación sobre la regularidad en la entrega de las tareas, bueno, como un garante de que el proceso de evaluación es así más real y más, ¿cómo diría yo? Más garantista, ¿no? Porque si centramos los procesos de evaluación en la fase final, en la recta final de cada cuatrimestre, tanto para el alumnado como para el profesorado, los datos que se pueden obtener de ese proceso puede que, no que estén, digamos, entre comillas, adulterados o alterados, porque no reflejan lo que es toda la trayectoria de una Mm, evaluación mm. sumativa y al final formativa, ¿no? Y eso pues, también me ha llamado la atención de tu presentación. Es superimportante. Entonces, nosotros sí que lo tenemos con un pequeño parámetro, como habéis visto, que puede modificar la nota, ¿no? Lo tenemos ahí en plan un poquito zanahoria, ¿no? De intentar motivar al alumnado a que entregue con regularidad. Pero lo importante no es tanto la nota que puedan o no tener, que al fin y al cabo es un poco va a determinar muy poquito, ¿no?, el resultado final, sino el hecho de la evaluación, de que la evaluación sea verdaderamente formativa y que ayude a aprender mejor, que es Ujú. eso, ¿no? De eso se trata. ¿Qué ocurre? Que con un feedback regular, si tú me entregas una tarea y yo te puedo devolver un feedback que tú puedes utilizar para rehacer esa tarea Ujú. y o bien para que la siguiente tarea o evidencia que yo recoja, que no tiene por qué ser una tarea, una evidencia puede ser, puede tener muchos formatos. Pues bien, a la siguiente vez que yo vaya a recoger una evidencia, tú ya has integrado ese feedback que el docente ha proporcionado y, por lo tanto, ya tu resultado va a ser mejor. Vas a estar aprendiendo a aprender también, ¿no? Ujú. Esto no es posible si acumulamos la entrega de tareas al final del cuatrimestre, porque entonces, ¿qué te puedo devolver? ¿Qué consejos te puedo dar o qué retos te puedo plantear, ¿no? Si, entonces, es súper importante. Y yo creo que lo vimos ya en el ensayo este general que tuvimos en el confinamiento, lo vimos lo importante que era que no dejar todo para el final, ¿no? Eso, en el fondo todos lo sabemos, en cualquier aprendizaje es fundamental, pero en el del idioma pues lo es mucho más. Y además, a través de Seneca, que es a lo que yo voy, haciendo una publicación de ese feedback, no solamente de las calificaciones que podamos ir dando en un momento determinado, sino sobre todo del feedback, a lo mejor cualitativo, del comentario del profesorado, porque está demostrado en las investigaciones que el feedback es lo que, si a un alumno no le damos notas y le damos feedback, su progreso va a ser mucho mejor. Si le damos una nota, él ya integra que, bueno, superado, ya está, ya a la siguiente, venga. Y si hay cosas que mejorar, no les va a prestar tanta atención como si le hemos dado un feedback formativo, significativo. Entonces, eso se puede hacer a través del cuaderno Seneca, se puede compartir con el alumnado, con las familias del alumnado menor de edad, y es una forma de que ellos puedan tener ese seguimiento también, como digo, de una manera también armonizada, homogénea. No me gusta la palabra homogénea, pero bueno, en un lugar, ¿no?, digamos, que le da un cariz de oficialidad o de bueno, pues eso, de acompañamiento, ¿no?, al proceso.
Bueno, pues yo creo que son reflexiones todas muy interesantes que si las añadimos a lo que ha sido la presentación que nos ha hecho, pues nos dejan una visión bastante completa de las utilidades que puede tener Seneca para una evaluación formativa. Y bueno, estas reflexiones finales que hemos tenido tras tu presentación sobre la evaluación, pues dejan una serie de planteamientos y de cuestiones en el aire que yo creo que merecen la pena que se reflexionen en los centros, ¿no? Y bueno, para eso estamos aquí. Os invito a todos y a todas, si tenéis más interés y queréis contactar con Isabel, pues que vayáis, os paséis por su página web, por la página web de su escuela, que la tenéis ahí, o contactéis con ella y estoy seguro que Isabel os va a echar una mano en lo que necesitáis. Y pues Isabel, pues muchísimas gracias por colaborar con la Asociación de Gracias a vosotros. Y nada, te esperamos para la segunda entrega, que también promete que va a ser muy interesante, que va a ser el apoyo a la función tutorial a través de y muchas gracias por colaborar de nuevo. Aquí estamos para lo que necesites tú también. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego.